Eh, Continuamos con esta serie que hace poco comenzamos. Y la serie es Enséñanos a orar. ¿Se recuerda de eso? Y quiero continuar hablando de veras de este deseo que tuvieron los discípulos. Que aunque por encima pareciera que son ellos los que tuvieron este deseo, dijimos de que es la manera como Dios provoca o nos provoca o los provocaba a ellos. Es la manera como Dios orquesta, la manera para que sus planes o sus propósitos se desarrollen. Oiga eso, ¿entendió eso? Viene entonces el Señor Jesús y lo que está haciendo es provocando, activa por decirlo así, para que este deseo se levante en ellos, en los discípulos, y para que de ellos saliera y de pedirle, que le pidieran al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor hacía esto porque Él entendía lo vital que era para ellos orar de la manera correcta. Especialmente, mis hermanos, con el llamado que ellos habían tenido. Especialmente al lugar donde ahora el Señor los enviaba a servir. En un reino que no es el nuestro, así que por eso siempre le digo a las personas, no se acomode demasiado en este mundo. No es nuestro reino, no es nuestro destino. El Señor lo dijo, aquí yo os envío, dijo Él, en medio de lobos. Este mundo sigue siendo dominado por el enemigo. Pero es aquí donde entonces el Señor nos ha puesto. El Señor entonces hace o provoca en ellos que pidan el deseo, que tengan este deseo de orar. Y mire que algo que tuvo que provocar en ellos el deseo de aprender a orar era por lo que ellos veían en los otros líderes o los religiosos, había una gran diferencia. Y a mí se me hace interesante la manera como el Señor empieza a enseñarles. Él empieza a decirles la manera incorrecta de cómo orar. ¿Por qué? Porque aquellos que los discípulos y la comunidad escuchaba orar, era ellos que los tenían como los grandes modelos espirituales. Y nadie les reclamaba nada, porque los tenían en grandes pedestales. Vaya conmigo por favor entonces a Mateo capítulo 6, para ver entonces cómo el Señor los instruye, cómo empieza a hablarles. Y solo quiero leer del versículo 5 hasta parte del versículo 8. Lo tiene por ahí y mantenga su Biblia abierta porque vamos a tocar algunos puntos sobre ello. El Señor entonces, hablando con los discípulos, les dice, ¿y cuándo ores? No está diciendo si tienen ganas de orar. No, lo da como un hecho. Amén, ¿tenemos eso claro? Un hecho. Cuando ores, no seas como los hipócritas. De ahí sale el tema. La oración sin hipocresía. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. ¿Para qué? Para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, refiriéndose a los discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mire, pareciera que el tema de la oración es uno sencillo, pareciera. Pero sabe que cada vez que se empieza a hablar sobre este tema, de alguna u otra manera trae un poquito de discusión, argumento. Porque en verdad, cuando lo empezamos a hablar, hay cierta dificultad en comprender completamente cómo funciona, oiga esto, cómo funciona la oración en el plan de Dios y en su soberanía. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué lugar toma la oración?
Por un lado está el punto de vista de aquellos que piensan que Dios, o sabiendo que Dios es soberano, ellos entienden que Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Se ore o no se ore. Entienden esa soberanía. Y siendo así, entonces, la oración para ellos no es demasiada esencial, sino de que es simplemente una manera de ponerse de acuerdo con Dios en las cosas que Él como quiera va a hacer. Por otro lado, están las personas que dicen de que es esencial orar, porque si no se ora, entonces Dios no va a hacer lo que Él debería de hacer. Y siendo así, entonces, la oración no es realmente esencial para determinar las acciones de Dios. Y por otro lado, están los que dicen de que si no oramos, Dios no hace lo que debería de hacer. Y esos son los dos extremos. Por un lado, ¿para qué orar si Dios va a hacer como Él quiera? Y por otro lado, necesitamos orar porque entonces Dios nunca haría lo que debería de hacer. Mire, y en verdad no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a las Sagradas Escrituras, en la palabra encontramos que hombres oraron, y por decirlo así, después de la oración, dice la palabra que Dios cambió, dejó de hacer aquello que Él haría. Por un lado. Y hay otras ocasiones también en la palabra que Dios actuó e hizo, sin importar que la gente orara. Y en verdad, yo no sé cuál es la postura correcta en cuanto a eso, pero sí lo que nosotros debemos de saber, debemos de llevarnos claro con esta serie, es de que debemos entender los principios que el Señor enseña a través de la oración, los cuales queda que nosotros, su pueblo, los obedezca. Esos son los principios, eso es lo importante, y yo confío, mis hermanos, porque confío en la palabra. Yo confío de que al final de estas enseñanzas que nosotros logremos entender cuál es el propósito de llevar, o del Señor querer enseñarle a sus discípulos para llevar una vida de oración. Para ubicarlos en qué es lo que está pasando, el Señor dice que Él se encontraba enseñando. Él estaba como al pie de una colina, de un monte. Él estaba enseñando a los discípulos, pero esto es algo interesante para mí, que no solamente eran los discípulos, sino que también ahí estaban los fariseos. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque el Señor Jesús no les dice a los discípulos, tengo algunas cositas que decirle, pero ahora no se las puedo decir porque ahí están, ya saben quiénes, señalando los que estaban ahí. No. El Señor no se cuidaba de lo que Él decía. ¿Por qué? Porque la palabra dice de que Él siempre hablaba con la verdad. ¿Qué es eso? Esto es de que Él siempre hablaba de acuerdo a los que las Escrituras habían establecido. ¿Por qué? Porque estos religiosos lo que habían hecho era poner la ley de Dios por el suelo. Y en el capítulo 5 de aquí mismo de Mateo, Él ya se los había dicho. O sea, Él no se cuidó de eso. Y ahora entonces en el capítulo 6 les dice también de que no solamente tenían por el suelo la palabra de Dios, sino que también su vida religiosa estaba mala. Y me llama a mí la atención de que para mostrárselos, para enseñarles a ellos, les señala 3 cosas a los religiosos de por qué su relación o su vida religiosa estaba mala. Para demostrárselo les empieza hablando y les dice de que sus donaciones, la manera como ellos ofrendaban o daban, estaba equivocada. Había hipocresía en la manera como daban. En otras palabras, la manera como ellos se daban a los demás era falsa. ¿Por qué? Porque por medio de los diezmos, las ofrendas, eso era lo que se utilizaba para ayudar a los levitas, a los sacerdotes, a los pobres y a las viudas.
Eran falsos en la manera como se daban con las personas. También señala de que su manera como ayunaban era falsa. Había hipocresía en medio de ello. ¿Por qué? Porque a través del ayuno, el ayuno trataba con lo interior de ellos. Era para que Dios tratara internamente con ellos, directamente. Y también eso lo hacían de manera hipócrita. ¿Por qué? Porque cuando lo hacían, dice el Señor Jesús, que se deterioraban los rostros, se hacían ver los sufridos. Pero, ay, ¿qué te pasa? Eso era lo que querían, que preguntaran. Es que estoy ayunando, tengo una semana de estar ayunando por ustedes. ¿Ha conocido personas así? Ojalá y no. Y por último, el Señor señala también que en su oración había hipocresía. Y es tan triste porque ahora esto está marcando la manera como ellos, voy a usar la palabra, el atrevimiento que tenían de según presentarse y hablar con Dios hipócritamente. Qué triste, ¿verdad? Qué escenario tan triste. Jesús entonces lo que está ahora enseñándoles son los verdaderos estándares de lo que es pertenecer al reino de Dios. Y no está hablando para ofender a las personas, sino que lo que Él quiere, mis hermanos, es enseñarle a los mismos discípulos la manera correcta. ¿Para qué? Para que alcancen la verdadera misericordia delante del Señor. Para que sus oraciones sean efectivas, como dice Santiago, eficaces. Eso es lo que anda buscando. ¿Verdad que eso es lo que nosotros también andamos buscando? Que cuando nos presentemos delante del Señor, seamos encontrados, hallados agradables delante de Él. ¿O soy solo yo? ¿Verdad que no? El Hijo de Dios lo que quiere es hacer la voluntad del Señor. Y cuando les está enseñando, entonces Él les dice a los discípulos, cuídense. ¿De qué? De la levadura de los fariseos. ¿Sabe qué es eso? De la hipocresía de los fariseos. Y ahí estaban presentes. Ahí estaban presentes, mis hermanos. A mí me encanta que, no viene al tema, pero el esmero del Señor enseñar la palabra, nada lo detenía. Me acuerdo cuando un fariseo dice que lo invitó a su casa y él empieza, en la casa del fariseo, y empieza a decir, cuídense de los fariseos hipócritas. ¡Oh! Está en mi casa. Y me da gusto también que por ahí se levanta un escriba y le dice, yo me imagino, ¿verdad? Estoy con miedo. Señor, ¿dices esas cosas solo para los fariseos o también para nosotros? Porque eres escriba. Y viene el Señor y le dice, cuidado de los escribas hipócritas también. ¿Qué era lo que el Señor andaba queriendo hacer? Enseñándoles lo correcto, mis hermanos. Porque lo que se estaba enseñando estaba causando estragos. Y eran estragos eternos. ¿Oyó eso? Porque el Señor lo dijo de ellos. Ustedes, dice, les están enseñando a estas personas y los están maldiciendo, enviando más veces al infierno de lo que ya estaban. O sea, estaban empeorando la situación. Ahora, ¿por qué el Señor señala esto de la hipocresía? Porque Él entendía, mis hermanos, que la hipocresía puede introducirse de una manera tan sutil, aún en aquellos que pertenecen al reino. Y si somos sinceros, podemos decir un amén a eso, porque es verdad. Y tenemos que cuidarnos porque el enemigo es tan astuto. Ahora, mire, para los judíos la oración en verdad era algo central, era algo importante.
Mire que según sus propios escritos, estoy hablando ya de los de ellos en su tradición, ellos decían de que la oración estaba por encima de las obras, o era más importante que las obras. En sus escritos ellos decían, oiga los principios que tenían de la oración, ellos decían que si un hombre oraba en su casa, lo que estaba haciendo era construyendo muros de hierro alrededor de ella. Así era como ellos veían la oración. Ninguna nación, según los estudiosos hasta el momento, ha tenido el concepto más alto de la oración que la nación hebrea. Ninguno. Pero desafortunadamente, ¿qué fue lo que ocurrió? La oración para ellos también se volvió fingida en aquello especial que Dios les había dado. Y yo quisiera señalar así, rápido, voy a tratar rápido, señalar algunas cosas erróneas o falsas que había en su oración, para que nos ayude a nosotros a identificar cuál es la oración que el Señor acepta. Porque queremos, ¿verdad?, que nuestras oraciones, nuestras palabras sean oídas, ¿verdad que sí? Primero, mire, dice que la oración para ellos, para los fariseos, dice que se había convertido en algo ritual. Algo que todos hacían. ¿Y por qué era el peligro de eso? Porque eso, mis hermanos, vino a reemplazar la entrega que podía haber en sus corazones a través de la oración. Lo vino a reemplazar. ¡Qué tristeza! Era el momento donde ellos podían entregarse o sentir esa presencia. Y en verdad, mire que cuando analizamos esto, eso no es extraño en nuestros días. De por sí nosotros venimos de muchos lugares donde la oración es simplemente algo ritual y se usan frases que se repiten una y otra vez. ¿Y sabe qué? Si nosotros no nos cuidamos, también de repente podemos adoptar y entrar en ese ritualismo. ¿Me ayudan con los niños? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces ya hemos adoptado algunas cosas, como por ejemplo en las mañanas cuando nos despertamos, ¿verdad que ya a veces tenemos algunas oraciones que todo el tiempo las estamos repitiendo? Algunas oraciones ya las tenemos también, palabra por palabra, que las repetimos en las noches. Y es lo mismo todo el tiempo. Déjeme presionar algunos botones por ahí. Muchas veces también hemos inventado algunas oraciones claves para que una persona acepte al Señor y que si después de orar esa oración ya está en el cielo. Y eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. No hay una fórmula, ¿verdad que no es una fórmula? Y todos, como dije, si somos sinceros, nos podemos identificar con eso, de que puede ser que estemos repitiendo oraciones que tienen poco o ningún significado. A mí me ha pasado. Y así estaban los judíos en los tiempos de Jesús, todos los días en la mañana y todos los días por la noche. Ellos repetían las mismas oraciones. Hay una oración que ellos, yo creo que todavía, yo no sé si quienes que es de por allá todavía la están haciendo. Hay una oración que se llama el Shemai. Muy famosa, es una combinación de algunos versículos de Deuteronomio capítulo 6, creo que también hay algunos versículos del capítulo 9 y algunos capítulos del libro de Números, no me recuerdo si es el capítulo 11 o el 15 por ahí, pero combinaban todos estos versículos y todos ellos lo repetían. Era algo que tenían que hacer siempre. Y tienen otros grupos de oraciones donde creo que son como 18 y cada oración era para algo específico. Y todos tenían que repetirla. Niños, hombres, mujeres. Y me llama la atención que alguien dijo que como esas oraciones eran largas, muchas veces también tenían versiones cortas por si alguien andaba muy ocupado. Pensando en eso, decía yo creo que esa es la versión que nosotros escogeríamos en nuestro tiempo. La versión corta, porque siempre andamos
¿qué? Ocupados. Y para casi todos ellos, la oración dejó de ser una oportunidad para entrar en comunión con Dios, para entrar en un momento significativo con Él, que era lo que Dios buscaba. Esa era la oportunidad de la oración. Para escaparse, te necesito, Señor, necesito tu presencia, necesito expresarte lo que hay en mi corazón. Mire, y no era en verdad que todos ellos oraban de esa manera. No, mis hermanos, dentro aún de ellos y de las oraciones que ya tenían, habían personas que entendían que lo que importaba era la actitud, la manera como ellos se presentaban delante de Dios. ¿Se recuerda del publicano? La Biblia nos dice de que él se presentó, él entendía lo que había en su corazón y se presentó, y me encanta que el Señor dice que cuando él descendió a su hogar, él fue escuchado y también fue justificado. Solo para aclarar, por favor, para no causar confusión, aquí no estoy diciendo de que si una persona es sincera con sus ídolos y con su idolatría, que Dios lo va a escuchar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que con este publicano, él entendió de que él era un pecador y le está pidiendo al Dios verdadero por misericordia. Y recibió misericordia. Todavía hay que dirigirse al Dios verdadero. Pero mire, qué tremendo con esto, que los fariseos lo que habían hecho es de que convirtieron la oración, las oportunidades de orar para exhibirse. Era para mostrarle a la gente los santos que ellos eran. Y sabe una cosa, lo tremendo de todo esto es que ahora ellos se lo habían creído. Ellos sentían que aquello hacía efecto en sus vidas. Se dice que había otros que no era que oraban, ¿verdad?, con hipocresía, no era eso lo que hacían. Dice que este grupo de personas solo se presentaban en la oración, abrían los labios, movían la boca, haciendo algunos ruidos, como para mostrar que ya habían cumplido con la parte religiosa, para poder entonces seguir en sus ocupaciones. ¿Nunca le ha tocado hacer eso a usted? Ya fui el domingo, check. Ya cumplí, check. Ahora sigo en mi mundo. Y con esto, esta gente lo que estaban demostrando era indiferencia a la oración y por ende, indiferencia a Dios. Pero para muchos de ellos, dicen algunos historiadores, que para ellos se volvió algo, o sea, la oración que solo se hacía en determinados tiempos, la mañana y en la noche. Pero fuera de ahí ya no oraban. ¿Por qué? Porque ese no era su forma de vida, eso no era su estilo. Me gusta, alguien dijo que la oración para un hijo debe de ser como el respirar, que se hace de forma natural y continua. Porque para el creyente la comunión con Dios no se puede cortar de la misma manera como tampoco la respiración. Me gusta ese pensamiento. Ahora, otra falta que se había infiltrado entre ellos, en los judíos, los fariseos, dice que lo que hacían ahora era oraciones bien largas. Y en Marco, el Señor Jesús lo señala, Marcos 12:40. Él dice que devoraban las casas de las viudas. ¿Sabe lo que entiende eso, verdad? Que la devoraban. Y como pretexto utilizaban las largas oraciones. ¡Wow! Me costó contigo. Y así le sacaban todo en la ignorancia de las viudas. Fíjate que eso me recuerda, conocí a un muchacho, él se hacía llamar evangelista. Y un día me dice, mira, Giovanni,
estoy teniendo como una visión, quiero hacer esto. Dice, el Señor me está motivando, me está moviendo a buscar hombres dueños de empresas, de negocios. Dice, y lo que voy a hacer, dice, es que voy a orar para que sus negocios prosperen. Claro, eso les va a costar. Va a haber una tarifa mensual. Y de eso todavía hay. Qué cosas, ¿verdad? Lo que se ha hecho. Ahora, Jesús aquí no está diciendo él que las largas oraciones son malas. No. Lo que él está diciendo es de que son malas si las personas la utilizan solo para impresionar a los demás. O como en algunos lugares que he estado, que la persona empieza a orar y hasta la voz le cambió. O usan también algunas palabras impresionantes para oírse ellos también impresionantes. Oh, Dios de las constelaciones, empiezan. Otra cosa que también se había infiltrado en el pueblo era la repetición de las palabras. ¿Sabe de dónde lo habían copiado? Lo habían copiado del paganismo. Porque según los paganos, lo que ocurría era de que cuando ellos repetían lo mismo una y otra vez, su Dios tenía que llegar a un momento de frustración de tanto escuchar lo mismo que no le quedaba otra que contestarles la oración o la petición. De ahí lo habían tomado. Dios al final va a responder. ¿Dónde vimos eso? ¿Se recuerda con Elías y los profetas de Baal? Dice que estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, hasta la hora del holocausto, y estuvieron gritando, posiblemente repitiendo lo mismo una y otra vez. Elías, que no cabería en nuestra comunidad, en nuestra sociedad hoy, no lo aceptarían tampoco, dijo que se empezó a burlar de ellos, se empezó a reír. ¿Qué será? ¿Será que vuestro Dios va de paseo, va de camino? ¿Será que está ocupado? Y ellos, dice, la palabra lo dice, dice que seguían gritando frenéticamente. ¿Sabe qué es eso? Con furia, donde hasta sus rostros cambiaban. Pero dice que nunca escucharon voz ni respuesta de sus dioses. Yo también he estado en lugares donde la gente parece que se transforma cuando ora. Pero lo más terrible, mis hermanos, era de que ahora esta gente oraban ya no para ser escuchados por Dios, sino que el Señor dice que era para ser vistos por los hombres. Y un escritor dijo de que cuando hay orgullo en el corazón, esa es la perfecta oportunidad para alimentar ese orgullo. El que los demás lo vean como el más espiritual. Alguien dijo que se volvía como una droga adictiva, que ellos lo necesitaban. Dime más, dime más. Constantemente lo andaban buscando. Alimentaba su ego. Qué triste caer en esa condición. Ahora que fui en este viaje a Nicaragua, logré ver algo de eso en las personas porque es la manera como se les ha enseñado. Me llevaban como que si yo fuera alguien especial. Venga porque necesito que usted ore por esta persona, nadie más, usted. Y necesito que usted le hable. Y aún en ese ambiente me limitaba a solo hablar con la palabra. ¿Sabe cómo oraba? Usando la misma palabra de Dios. Y lo más lindo es que las personas, aún en esa condición, respondían.
Lo que me gustó fue que aún las personas locales que estaban haciendo lo mismo dijeron, hemos aprendido algo nuevo. Mucha necesidad, mis hermanos. Y Jesús, mire, hablando de este ego, lo dice en el versículo 5, si todavía tiene su Biblia abierta. Mire lo que él dice, porque ellos aman, mire esa palabra. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Les encantaba, no porque eran amados de Dios, sino para ser vistos. Y es interesante, para alguien señaló esto, que esa palabra de ser vistos es la misma palabra o el verbo griego que yo no sé si así se pronuncia, pero dice theaomai, que es de donde nosotros sacamos la palabra teatro. Y a ellos les gustaba ser parte del escenario. A ellos les gustaba ser los actores. Ellos eran los famosos. Les gustaba ser admirado. Mis hermanos, y en verdad todo lo que el Señor Jesús está señalando aquí era de que el motivo de sus oraciones estaba equivocado. Es lo que Jesús está tratando. Y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Posiblemente no vamos a entender los misterios de la oración como lo puse al principio, pero lo que sí debemos tratar de lograr es entender cuál es nuestro motivo, cuál debería de ser nuestro motivo para orar. Porque nuestras oraciones no deben de ser ofrecidas a los hombres, ni tampoco nuestras oraciones deben de ser para alimentar nuestro ego, ni tampoco pueden ser para cumplir con los rituales. Nuestras oraciones deben de ser solo para estar en comunión con Dios, para adorarlo, para agradecerle, para sentir su presencia. Ese debería de ser el motivo y nada más. Amén. Para ir concluyendo, yo quisiera seguirlos motivando, mis hermanos, a orar. ¿Y por qué? Porque sabemos que en las Escrituras, cuando ocurrieron grandes o sucedieron grandes acontecimientos, cuando vemos la gente orar. ¿Le ha puesto atención a eso? Hay mucho, no tengo todo el tiempo para señalarlo. Fue cuando Ana estaba orando, cuando se le dio la promesa que iba a tener un hijo, porque era estéril. Y ella, dice la palabra, que tuvo aquel hijo, el Samuel, el gran sacerdote Samuel. Fue cuando Daniel estaba orando, que dice que se presentó Gabriel y se contestó su oración. Y fue cuando estaba orando, cuando se le dio profecías que todavía se siguen cumpliendo, se han cumplido a través de la historia. La Biblia dice que fue cuando Elías oró, que el cielo se cerró por 3 años y medio y no llovió. Y dice que fue solo hasta cuando él volvió a orar que comenzó a llover. Siempre me ha llamado la atención que solo fue hasta cuando Job oró por sus amigos que Dios los perdonó. Y no es de sorprenderse entonces que Santiago en el capítulo 5, el versículo 14, él dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite, porque la oración eficaz, dice el escritor, la oración eficaz del justo puede mucho. Fue el Señor Jesús que dijo que tenemos que estar orando y velando para no caer en tentación. Me encanta que fue cuando el sacerdote Zacarías estaba orando, que también se le acercó un ángel y le dijo que su mujer también iba a dar a luz a un hijo, siendo su mujer estéril.
Y ese hijo no fue ni más ni menos que Juan el Bautista, el pregonero, el portavoz de nuestro Señor Jesucristo. Y hay más acontecimientos de esos, mis hermanos, que podríamos seguir hablando. Pero sabe que hay uno que también me impacta. Y es una promesa de misericordia que Dios le da a su pueblo Israel. Padres, familia, iglesia, escuchen esto. Dios, el Señor, le prometió al pueblo de Israel que cuando se apartasen de sus caminos y cuando todo les estuviera yendo mal en su nación, en su comunidad y, ¿por qué no?, en su familia. En Segunda de Crónicas 7:14 les prometió diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué les parece si concluimos de esa manera? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y ahí junte a su familia? Si posiblemente no puede o logra hacerlo en su casa, junte a su familia y vamos a orar como familia. Y vamos a pedir la misericordia de nuestro Dios por nuestra nación. Si alguien no tiene, anda solo, únese a alguien. Tómense de las manos y vamos a orar. Amén. Yo quisiera que antes de yo comenzar a orar, ¿sabe algo? Muchas veces no tenemos la confianza de nosotros orar, que se nos hace extraño orar los esposos por las esposas. Qué triste, ¿verdad?, lo que se ha introducido dentro de la iglesia. Yo quisiera que usted haga eso a un lado y oremos. Por eso, antes de orar, yo le voy un minuto. Ahí entre usted empiece a orar por su familia, por el grupo que usted está, con el que está. Y solo pida la misericordia del Señor. Yo voy a concluir con una oración general, en sus propias palabras. Dígale: Señor, ten misericordia de nosotros. Podemos confesar, ¿verdad? Señor, por descuidar eso tan maravilloso que nos has dado, el poder orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, porque es a través de tu misericordia y a través de tus méritos y de tu sacrificio que ahora se abren los cielos para tu iglesia, para tu Hijo, Señor. Y tú, Padre, nos escuchas, porque tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, de nuestra nación. No se trata de la elocuencia, se trata de corazones arrepentidos. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos. Amén.